Estábamos un poquito entrando a hablar sobre la unidad esta de valoración de los elementos ambientales. ¿Pudiste leer algo? No, muy poco, pero fue para arriba. Bueno, lo que estábamos hablando con Valeria era que, digamos, la unidad es re fácil, no es difícil de entender, y tiene que ver un poco con qué métodos utilizamos para poder ponerle valor a los elementos ambientales, sobre todo los elementos que no están dentro de la economía, dentro de la cadena de economía, y que no tienen un punto de referencia como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, carne de monte, como, no sé, algún recurso que por ahí ya tiene un valor económico. Entonces, como que se buscan distintas formas y distintas metodologías de poder ponerle un valor económico al recurso, al elemento natural. ¿Para qué? Para que, bueno, dentro del estudio de impacto ambiental nosotros podamos tener una idea de cuánto vale ese recurso y cuánto va a ser el impacto que le causemos con el proyecto que nosotros estamos proponiendo, y cuánto estaríamos perdiendo, ¿no?, de ese recurso implementando ese proyecto. ¿Tenés alguna pregunta, Lu? ¿Algo que me quieras decir antes de que larguemos? No, profe. Por ahora ninguna pregunta. De lo que venían haciendo, nada. No, ahí Edu preguntaba en el grupo si pudo recibir el TP. Sí, yo le estaba diciendo recién a Valeria que sí lo recibí, todavía no me he puesto a verlo, no había entendido esa parte de que me habían dicho que había mandado el borrador y que en realidad en definitivo es el que mandó Eduardo, pero Sí, como sí. todavía no lo vi, no hay problema, en esta semana me pongo a corregirlo, y que vamos a ir un poco más tranqui porque en realidad yo había organizado el cronograma porque pensé que alguno de ustedes iba a poder promocionar, y como tenían que rendir el coloquio y todo eso, íbamos como un poco más rápido. Ahora, como no rinden eso, digamos, van directo a final, tenemos como 2 semanitas ahí que nos hacen un changuín y podemos ir un poco más despacio. Así que vamos tranqui, vamos bien. Bueno, empezamos la unidad C, valoración de los elementos naturales. La unidad yo la empiezo preguntándoles, ¿cuánto vale el aire que respiramos? Si ustedes se ponen a pensar, digamos, ¿cuánto aire respiramos por hora, por día, por mes? Y les queremos poner un número. ¿Qué número le pondrían? ¿Cómo lo valorarían? ¿Qué se les ocurre? No tiene valor. No tiene valor. Pero si tuviéramos que ponerle un valor, Porque es algo vital, o sea, por eso no tiene valor, porque es sumamente necesario para vivir, o sea, no sé qué valor. pero sí tiene un valor, digamos, porque justamente, porque es tan importante, porque lo necesitamos para vivir, necesitamos darle ese valor. Y tiene un gran valor, porque justamente lo necesitamos para poder seguir viviendo. Claro, ¿Cómo se les ocurre? que Sí. no se puede cuantificar porque es algo muy importante. A eso me refería yo. Claro, son... Valor con el tema de la contaminación, como del ejemplo de el material. Cuando tenemos que valorar el tema de una persona que es asmática o que sufre el cambio cuando empieza el brote, bueno, que gasta en medicamentos o en purificar el aire, se tomaría por ahí lo que cuesta eso como el valor del aire. Exactamente, exactamente. O sea, es una manera, digamos, una manera es decir, bueno, esta persona gasta tanto en medicamento, o esta persona gasta tanto en purificar el aire, entonces de esa forma podemos como poner un valor al aire.
son muy difíciles de valorar los elementos ambientales, el aire, el agua, una especie clave, una especie paraguas, es re difícil de ponerle un valor. Y un poco lo que se hace es, bueno, a ver, pensemos para qué se usa, no si lo usamos, si no lo usamos, si no existe, qué pasa, digamos. Un método que nos asemeje o nos lleve un poquito a, a ponerle un valor, no solamente un valor monetario, ¿no? Sino por el solo hecho mismo de existir tiene un valor, no solo por la cuestión económica. Eh, y otra cosa es cuando hablamos de un valor de mercado, ¿no? Que tiene un precio económico, que esto que no está dentro del mercado. Bueno, y esto que le dije que hablaba con Valeria hace un ratito, que como no tienen un dueño, los recursos naturales no tienen dueños, el aire, el agua, el clima, la montaña, es más difícil todavía, porque en realidad no tiene un dueño, pero todos somos dueños. Entonces, ¿cómo hacemos? Y en realidad, cuando el recurso empieza a escasear, es que empieza a tener un valor. Por ejemplo, si pensamos pensemos en los yaguaretés. ¿Saben cuál es la especie del yaguareté? El tigre. Sí, sí. Bien, no vive en San Luis, pero es una especie que antes había muchísima cantidad, su distribución llegaba hasta Neuquén. Había un montón de yaguaretés. Hace muchos años atrás, por distintas causas, los empezaron a matar porque se comía el ganado, porque eran peligrosos, porque andaban cerca de los campos, entonces la gente los empezó a perseguir y los empezó a matar. Entonces la distribución de yaguareté empezó a subir, o sea, empezaron a desaparecer y cada vez había menos, menos, menos. Ahora solamente tenemos esta especie en el norte. ¿Qué pasa? El bicho sigue siendo bicho, digamos, sigue predando, sigue comiéndose, preda mucho sobre las vacas. Entonces, ¿qué hacen la gente que vive en el campo? Le pone un precio, como hay tan poquitos, pero esos poquitos siguen causando impacto, le pone un precio a ese bicho. Por ejemplo, bueno, me comió una vaca, yo pago, no sé, 1.000.000 de pesos el que me case el yaguarete. Entonces sale una expedición especial a buscar y a cazar ese yaguareté para matarlo, llevárselo a esta persona y que esa persona le pague 1.000.000 de pesos. Eso es una manera, no está buena, pero es una manera de valorizar ese recurso. ¿Por qué? Porque escasea, porque hay pocos. Lo mismo pasa con el sable, específicamente con las aves. El cardenal amarillo, ¿lo ubican? Que canta muy bonito y mucha gente en su momento ha tenido mucho cardenal amarillo en su casa. Bueno, chicas, se vende a más de 3 millones de pesos. Creo que a 5 millones de pesos lo llegamos a ver, a un cardenal amarillo. Eso es ponerle un valor a un recurso. ¿Por qué vale tanto? Porque las especies cuando empiezan a ver cada vez menos, o sea que no las podemos encontrar tan fácilmente y están dentro del comercio porque la gente las vende de mascota y para tenerlas como aves que cantan, porque mira qué bonito y qué sé yo, como cada vez hay menos, el precio empieza a aumentar. Bueno, un cardenal amarillo en este momento, su precio son 5 millones de pesos. Pero ¿por qué tenemos que llegar a este punto donde cada vez hay menos para que valga 5 millones de pesos? Ese cardenal amarillo tendría que haber valido 5 millones de pesos, incluso cuando había un montones, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, digamos, como que el ser humano se maneja de esta forma y bueno, suceden estas cosas. Cuando el recurso empieza a escasear es cuando empezamos a valorarlo y empezamos a ponerle mayor valor económico. Bueno, y ahí les hablo de cuánto vale una especie, les cuento por esto que les estoy contando, las especies que han desaparecido, que cada vez desaparecen más especies, muchas no las conocemos, entonces ni siquiera sabemos qué valor podrían tener. Bueno, y hablo un poquito de eso, del impacto que causa la desaparición de las especies.
Y bueno, y acá les empiezo a hablar un poquito de cómo ponderar los factores ambientales. Y que el entorno dentro de un estudio de impacto ambiental, el ambiente lo clasificamos en sistemas, ¿no? Para poder, digamos, separarlos como en distintos sistemas o subsistemas y poder determinar el factor ambiental que está en cada uno de esos sistemas. Entonces, una clasificación es el sistema físico y el sistema socioeconómico-cultural, o el sistema inerte, el biótico, el perceptual, el socioeconómico, o la forma de separarlos que tiene el método Vatel-Columbus, que es ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos, aspectos de interés humano, el sistema físico, el sistema demográfico, el sistema económico. ¿Por qué lo desglosa a los sistemas? Porque después cada sistema, a su vez, se puede dividir en subsistemas. Entonces, por ejemplo, el sistema físico se puede dividir en los subsistemas inerte, medio biótico, medio perceptual. Entonces, cada uno de esos subsistemas, a su vez, va a tener estas variables ambientales en las cuales nosotros vamos a poder ponerle una ponderación. Si ustedes se fijan en el ejemplo que les puse yo, tienen ejemplo de ponderación de los elementos ambientales y los reparte en 1000 unidades de importancia. Entonces tiene el sistema inerte, el sistema socioeconómico-cultural, esos son los dos sistemas. El sistema inerte, a su vez, se subdivide, se los voy a poner acá, a ver si lo pueden ver. Así pueden. ¿Pueden ver ahí bien? Sí, profe. Bien. Fíjense que dice, el sistema es el sistema inerte y el sistema económico-cultural. Las unidades de importancia le pone 500 y 500, ¿vale? Lo mismo. A su vez, cada sistema tiene subsistemas dentro. El inerte tiene el medio inerte, el biótico, el perceptual. Ese es el medio. Y el elemento que tiene el medio inerte es el aire, la tierra, el suelo y el agua. El medio biótico es la fauna. El medio perceptual es las unidades de paisaje. Entonces, como esos 500 los tiene que repartir en los elementos ambientales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué hace? Reparte por partes iguales y le pone al aire 50, a la tierra y el suelo 50, al agua 100, a la flora 100, a la fauna 100 y a la unidad de paisaje 100. Lo mismo hace con el sistema económico y cultural. Ese sistema a la vez tiene dos subsistemas, el sociocultural y el económico. El sociocultural a su vez se divide en los elementos ambientales, uso del suelo, aspectos culturales, infraestructura, aspectos humanos, aspectos estéticos. Y el económico a su vez en economía y población. Entonces ahí tenemos que cada uno de estos elementos tiene un valor. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros cuando evaluamos un lugar, una situación dada, en una acción dada en un determinado lugar, y empezamos a ver cuáles son los factores que están siendo afectados, o cuáles elementos ambientales están siendo afectados, esto es el valor que va a tener cada uno para después poder sumarlo y saber cuál va a ser el valor más afectado. ¿Se entiende? ¿Vienen Sí, conmigo? Sí, sí. Perfecto. Este es el método Columbo. Después hay otro método que es el método Delphi, que es este que explico más abajo, que es un método que se hace consultando a expertos, a investigadores del tema. Usan técnicas de consultas, que por ahí son preguntas ya estructuradas, que esas preguntas tienen ya factores con sus pesos determinados. Entonces, se reparte esas preguntas a los distintos expertos y los expertos contestan esas preguntas y de acuerdo a lo que contestaron los expertos, se van sumando esos factores que tienen ya un peso determinado. Entonces, lo que tiene de bueno esta metodología es que no está solamente la visión de una persona o de un experto en el tema, sino que vos estás consultando a
una persona que es geólogo, a una persona que es biólogo, a una persona que es ingeniera en recursos, a una persona que se dedica a la economía, a la sociología. Entonces, vos estás viendo un conjunto de miradas que te van a ayudar a que te den un valor de un elemento ambiental. ¿Vamos por ahí? Vale, ¿vos levantaste la mano? Sí, la vida recién no me escuchó. Es Sí. como que llegan a una conclusión grupal. ¿Sería así un método de... Sería como una suma de, exacto, digamos, no es una conclusión grupal, porque no es que todos se ponen de acuerdo para. Es como, yo llevo adelante el estudio, entonces yo agarro y vos te doy, a vos una encuesta, al otro le doy otra encuesta, a otra persona le doy otra encuesta, a otra persona que sé que se dedica a la hidrología le doy otra encuesta, y cada uno responde lo que cada uno piensa, ¿no? Y vos me devolvés la encuesta, y todos me devuelven la encuesta, y yo, de acuerdo a lo que respondió cada uno, sumo o resto, o hago la conclusión yo de lo que cada uno puso en sus respuestas. No es que ellos se juntaron a hacer una conclusión, sino que yo soy la que junto toda la información y a partir de la información es que obtengo los valores. ¿Está bien? Sí, pero ahora me quedo claro. Estas son metodologías ya estandarizadas. ¿Qué quiere decir? O sea, yo les estoy contando cómo se hace, pero si uno busca la metodología Delphi, ya están las encuestas hechas. O sea, no es que ustedes las tienen que generar. A lo mejor pueden sacar una pregunta, poner otra pregunta, combinar cosas, pero ya está como un modelo, ¿no? Entonces yo tomo ese modelo y de ese modelo lo adapto a mi proyecto y de ahí lo reparto para que todos me den su respuesta, su conocimiento del tema. ¿Estamos? Sí, pero... Ven, por ejemplo, acá les puse, por ejemplo, si entre los expertos existe una persona de más prestigio, más posición o personalidad, porque la posición a lo mejor le estamos preguntando a un político, o personalidad que por la razón que sea pudiera ejercer presión sobre el resto, las ventajas del método van a desaparecer. Eso es un inconveniente que tiene el método. Pero igualmente eso sucede en todas las metodologías. Entonces, las consultas hay que hacerlas en anonimato y no permitiendo que alguien con mejores dotes de comunicador pueda convencer al resto. Tiene que ver con eso, o sea, yo no le digo a nadie a quién le voy a consultar, yo reparto al grupo consultor. Nadie me tiene que decir a mí o tratar de convencer al resto de poner lo que esa persona piensa. Eso también a veces sucede en los estudios de impacto. Bueno, y el ejemplo que le doy es esto que digamos, este método surge cuando se decide poner un número, un valor a la calidad del agua. El índice de calidad de agua se desarrolla en el año 1970 en Estados Unidos mediante la aplicación de este método. Se utilizó un panel de 142 personas, 142 expertos formados por personas de todos los Estados Unidos con experiencia en diversos aspectos de la gestión de la calidad del agua, como inspectores, gerentes de instalaciones públicas, ingenieros, académicos. Y todo esto se envió por correo, 3 cuestionarios a las personas del panel. En el cuestionario primero se les pedía que consideraran 35 variables para su posible inclusión en un índice de calidad de agua, como por ejemplo el oxígeno disuelto, coliformes, pH, demanda biológica de oxígeno, herbicida, temperatura, pesticidas, fosfato, nitratos, radioactividad, fenoles, amoníaco, sólidos, aceite y grasas, turbidez, cloruros, manganeso, fluoruros, cobre, sulfato, calcio, dureza, entre esas 35. A esta lista se podía incluir cualquier otra variable que pensara que era necesaria y se les pedía que catalogaran las variables de la lista como no incluiría, sin decisión o la incluiría. También se pedía que aquellas variables catalogadas como que se incluirían, se clasificaran una puntuación del 1 al 5 según se consideran de mayor o menor importancia relativa. Entonces, por ejemplo, acá el oxígeno disuelto tuvo un peso de 17, los coliformes fecales 15, el pH 12, la demanda biológica de oxígeno a los 5 días 10, los nitratos 10, los fosfatos 10. Bueno, ahí llegamos, digamos, teníamos que llegar a 100.
Así, cuando las personas del panel devolvieron el primer cuestionario, se tabularon los resultados y se volvieron a enviar junto con el segundo cuestionario, se mandó otro más. En el segundo se le pide a cada persona que revise sus puntuaciones y modifica, si quería, su respuesta a la vista de los resultados de la primera encuesta. Con la respuesta de este segundo cuestionario se identificaron las variables de mayor importancia, a las que se le asignó un peso y a las que se puede ver en la tabla que les acabo de mostrar, esta. O sea que de esas 100 y pico de personas se saca una tabla con la calidad de agua, con las variables más importantes para medir y cuáles son el oxígeno, las coliformes, el pH, el DBH, el DBO, el nitrato, el fosfato, la variación térmica, la turbidez y los sólidos totales. Y eso es lo que se utiliza justamente para los índices de calidad de agua. Esta es una forma de, bueno, nada, de poder evaluar la calidad de agua y así es que se llegó al índice. Hay otro método que se llama Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle, que es parecido al sistema Delphi. Se comenzó también en Estados Unidos para los proyectos de recursos hidráulicos, con un equipo técnico que trabajaba en el método Battelle-Columbus, basado en técnicas de ordenación psicosociales y en la aplicación del método Delphi modificado. Bueno, también hacen una ponderación de los factores ambientales. Es mucho más complicado. Miren, fíjense en la tabla, sistema de ponderación de los factores. Para la ecología, o sea, ya está tabulado cuánto vale las pastizales, las cosechas, los vegetales naturales, las especies dañinas, las aves, para los hábitats, para los ecosistemas, para la contaminación ambiental, para los aspectos estéticos. Bueno, todo eso ya lo tienen en una tabla. ¿Cómo procedieron con esta metodología? Se elige el panel de expertos que iba a realizar la evaluación, se le explica con detalle el concepto de ponderación, el uso de jerarquización en la metodología que se va a seguir, se jerarquizaron las categorías, componentes y factores que se iban a evaluar, se asignó el valor 1 a la primera categoría de la lista, que se comparó con la segunda categoría y se determinaron cuántas veces resultó la segunda categoría mejor que la primera. Se expresó esto como un número decimal comprendiendo. Bueno, esto es un montón, yo se lo puse ahí explicado, digamos, paso por paso, no hace falta que ustedes lo sepan, sí que sepan que es una versión del método anterior, un poco más complejizada, donde está más jerarquizado y está más desglosado cada uno de los elementos ambientales. Y bueno, nada, ni yo lo sé de memoria esto realmente. Se repite el experimento, con el grupo de expertos, en vez de 100 se asignaron 1000 unidades de importancia entre las 4 categorías: ecología, contaminación ambiental, estética y seres humanos. Son 17 componentes y 78 factores. Bueno, y hacen una fórmula. Por ejemplo, la categoría de ecología tiene asignado 240 unidades de importancia, que se reparten entre todos sus componentes: 140 para especies y poblaciones, 100 para hábitats y comunidades, y las unidades de importancia de los factores ambientales de especies y poblaciones son 14, 14, 14, o sea, le van poniendo valores, y después los suman. Bueno, esa es otra de las maneras que tiene para poder ponderar o valorar los elementos ambientales. Además, hay otros métodos de consultas de expertos, como las técnicas de jerarquización, las técnicas del proceso de opinión personal y de grupo, la técnica de ponderación mediante puntuación, escala de importancia definida, medida de utilidad multiatributo o multicriterio, comparación de pares no jerarquizados, comparación en pares jerarquizados y método Delphi. Y esto es todo lo que vamos a ver en esta unidad. No va a haber trabajo práctico de esto, porque lo que yo voy a hacer ahora es, como ya hubo del anterior y tiene que ver con esto, solo me interesa que ustedes lo aprendan y entiendan de qué estamos hablando, y vamos a pasar ya a un tema que me interesa más que sepan y que vamos a profundizar un poco más, que son las metodologías para poder estimar los impactos en un estudio de impacto ambiental. Que nada, esta semana lean esto con tranquilidad. Si tienen preguntas, me preguntan. Si tienen dudas, acá estoy. Pero en el transcurso de la semana les voy a subir la próxima unidad, que esa es un poco más larga y es un poco más difícil.
que vamos a ver las metodologías. Hay una que vamos a profundizar específicamente, que es la que se usa, pero yo les voy a dar un pantallazo por todas las metodologías. O sea, mediante esas metodologías lo que ustedes van a entender es cómo se le pone valor a cada uno de los impactos que van a suceder con un proyecto X en un determinado lugar. Por eso digo que esta es relativamente fácil, no vamos a profundizar demasiado porque es como valorizar los elementos y solo estamos hablando de los elementos. Fíjense que todavía no hemos hablado de las acciones, solo hablamos de los elementos ambientales que pueden ser afectados por algún proyecto, pero no hablamos de las acciones. O sea, en algún momento vamos a cruzar las acciones con esos elementos. Creo que en algún momento lo han leído en los estudios de impacto que yo les he dado. ¿Cómo, Vale? No te escucho. Está con el micrófono. Bueno, profe, entonces quiere decir que la unidad 7 es donde vamos a tener la actividad práctica. Sí. Sí. Vamos a trabajar mucho con los estudios de impacto que les di, que les pasé. Porque, bueno, digamos, si uno no lo baja a tierra, por más que yo les cuente, les diga, y ustedes entiendan, si no lo tienen en un documento de cómo se aplica, cómo se usó, y que lo puedan ver, por ahí queda en el aire y no lo bajamos a tierra. La idea es que lo bajemos, que puedan verlo en un estudio de impacto ambiental real, y ahí les van a surgir las dudas, porque cuando uno lo ve como la teoría y ni siquiera la aplica, es como... Pero cuando uno lee el estudio y baja la realidad es cuando, esto lo puedo aplicar de esta forma, o por qué así y no así, y ahí es donde surgen las dudas. Pero bueno, en este no va a haber trabajo práctico. Capaz les subo alguna pequeña autoevaluación para que tengan una idea ustedes, digamos, si entendieron o no entendieron el trabajo, que eso sí me parece importante. Las autoevaluaciones son más para ustedes que para mí, para ver si ustedes entendieron el trabajo o el documento, pero no va a haber trabajo práctico. Bueno, profe. ¿Preguntas? No, que el otro trabajo va a ser largo. Va a ser un poquito más, no sé si más largo, pero capaz un poco más profundo. Porque, bueno, ya estamos como bien adentro del estudio de impacto, que es lo más importante. Ya después, la previa es, bueno, busco información, saco información, pregunto a investigadores, de todo el lugar, hago la descripción del proyecto, hago la descripción del lugar, hago la descripción de las variables ambientales, bla, 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 bla. Una vez que hago la descripción de mi proyecto y todas las variables ambientales, donde más o menos identifiqué con esto, con la ponderación, cuáles son las variables ambientales y las acciones que más van a ser, o las principales acciones, y esas acciones cuánto, o cómo y dónde van a afectar principalmente, tengo que saber cuánto. ¿Y cómo saco ese cuánto? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuánto vamos a afectar al ambiente? Bueno, vamos a afectarlo de esta forma. Esto lo vamos a ver en la próxima unidad, en eso nos vamos a detener un poquito más. Y ya después es el análisis, es contar los resultados de lo que obtuve, de las metodologías, y lo próximo que sigue es, bueno, perfecto, estos son los resultados que yo voy a obtener. ¿Cómo hago un plan de gestión ambiental para que eso o se suavice, o qué puedo hacer para revertirlo, o no se puede revertir? Bueno, ¿qué hago con eso, digamos? ¿Está bien? Es como lo último ya que queda del estudio de impacto ambiental. Ya después, cuando yo ya terminé eso, es cuando, ya lo vimos al principio, entrego a la autoridad de aplicación, y ya la autoridad de aplicación es la que me dice, bueno, tráeme más información de esto, necesito un poco más información de aquello, y te apruebo o no te apruebo el proyecto, y ya me entrega, si me lo aprueba, me entrega la guía. Profe, pero vamos a valorizar una parte del proyecto o... No, completo. Completo. Yo les voy a mostrar cuáles son los métodos, y vamos a ver ejemplos de la utilización de uno de los métodos principalmente.
de todo el proyecto, o sea, una parte no, porque una parte sería, bueno, veamos solamente, qué sé yo, en la etapa de la construcción, ¿qué sucede? No, vamos a ver en todas las etapas y todas las acciones y todos los factores impactados. Sí, 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 sí. Es una metodología completa. Bueno, preguntas, dudas, cuestiones. Que me conteste los mails cuando le mando. ¿Y si te contesto? ¿Cuál no te contesté? Cuando teníamos la duda de qué íbamos a hacer, hablábamos del basural, hablamos de otras cosas, Ay, no lo tengo ese mail, no lo vi. Sí, está visto, profe. A ver, para. Igual ya está, la mandamos el trabajo. Ah, tenés razón, no lo contesté. ¿Puede ser basural a cielo abierto? Sí. No, lo leí. Pero no sé por qué no lo contesté, qué raro. Ahora es como el WhatsApp acá, profe, se ve el visto. ¿Ah, sí? Sí. No sé qué día me lo habrá mandado el 4. Ah, yo no estaba en la oficina, me fui al campo, capaz por eso. Si no contesto, me vuelven a escribir. Siempre contesto los mails, siempre, siempre, siempre. Si hoy leí que me mandaste hoy o ayer, no sé cuándo, y lo contesté, no, se me pasó. La semana pasada fue media complicadita, a la mañana de la oficina, y yo el viernes no estuve, y capaz lo he leído del teléfono y dije, después lo contesto, y se me pasó. Pero si yo no contesto, me vuelve a mandar, che, profe, contestame. Y ahí entonces me voy a dar cuenta que no te contesté el anterior. Bueno, profe. ¿Y de qué hicieron al final? ¿Del basural? Bueno. Quedó ahí. O capaz que no le di bola porque pensé que iban a dejar, no sé qué habré pensado en ese momento. Como no habíamos definido nada y no habíamos hablado, y Martín me dijo, yo voy a hablar con los chicos, y bueno, después no quedó en nada. Hoy me dijiste que me avisaste que iban a seguir todo, entonces capaz por eso. Sí, sí. No, Martín no se comunicó con nosotros. Pero bueno. Ya veo, voy a escribir de vuelta. No, ninguno, por lo menos. No, yo hablé con él el mismo día que hicimos la clase de la noche, lo llamé, le dije, y él me dijo, no, pero ¿por qué van a terminar si ya quedó un mes de clase? Yo les voy a decir, y qué sé yo. Dice, si querés yo me encargo de hablar con ellos. Yo dije, sí, porfa, habla con ellos, fíjate qué posibilidades hay. Y me dijo eso que yo les había dicho en la clase pasada, que había que analizar cada una de las situaciones de ustedes, porque capaz alguno tenía la posibilidad de pedir una mesa especial, de acuerdo a la cantidad de materias que tuvieran rendidas, no sé bien cómo me explicó. Me dijo, me tengo que fijar un poquito más profundo, que yo me dice, pero tengo que analizar la situación uno por una. Y me dijo eso, que capaz alguno podía pedir una mesa especial que fuera en octubre antes de llegar a noviembre. No, pero pasa que ya está, no estamos en noviembre prácticamente. Y bueno, él quedó. Pero que Sí. si se puede pedir, podemos pedir un cambio de docente para la hora de la noche. Esa posibilidad está. Mira, en la Universidad Nacional está esa posibilidad. Después que vos rendiste, no me acuerdo si una o dos veces mal, vos podés cambiar podés pedir el cambio de, se llama, bueno, no me acuerdo la puta madre, no me acuerdo esa palabra, pero, uy, me mandó una mala palabra, y estoy grabando. Cambio de tribunal, una cosa así. Tiene un nombre así, y uno puede solicitar eso. Capaz que ustedes, bueno, y ahora acuérdense que hay directivos de la ULP que son de la Universidad Nacional. Entonces, muchas de las cosas están, digamos, de la cuestión, digamos, de los derechos y derechos y obligaciones de los alumnos, de los profesores que yo, se están adhiriendo a lo de la Universidad Nacional. Entonces, a lo mejor tendrían que preguntar si se puede hacer eso. Cuando el profe Martín se comunique con nosotros, preguntamos. Si no se comunicó hasta ahora, yo les sugiero que se comuniquen ustedes.
porque, y sí, Sí, porque si no, sí, le Me extienden. pregunten, incluso ustedes pueden pedir el estatuto del alumno. En alumnos, che, me pasó el estatuto y ahí tiene que estar escrito. ¿Cómo se hace? Si se presenta una nota y qué sé yo, eso lo pueden hacer. Yo creo que sí. En todas las universidades nacionales se puede hacer. Y me imagino que acá también. No sé cuántas veces rindieron, no sé bien cómo es, pero bueno, léanlo. Digamos, porque para poder solicitar algo tiene que basarse en algo, en un estatuto, en una ley, una resolución, algo que diga que lo pueden hacer. Entonces investiguen y después peleen por sus derechos. No, yo sé que a mí me queda una oportunidad nada más. Esta es la última. La he rendido 2 veces. Los chicos tienen 2 posibilidades más. No, así que por eso me quiero Claro, enfocar. vendría a ser ahora en noviembre. Tenemos a fines de noviembre y principios. Bueno, esos 2 llamados serían los últimos 2, digamos. Yo y No, Edu a lo tenemos. poder rendir en diciembre y después la podés rendir en marzo, no tienen que ser las 2 seguidas. No, No, es que porque se me vence, profe. Se nos vence. Cierto que se vence. Se vence. Por eso mis 2 oportunidades son ahora. Bueno, Porque hagan eso, piden el estatuto de ustedes, léanlo, fíjense, y ahí pueden hablar con Martín, o pueden hablar directamente con el alumno, a lo mejor mandan directamente una nota, no sé bien cómo se solicita eso, si es más informal o es más formal, pero estoy segura que sí, que debe estar en algún lado, cambio de tribunal o algo así se llama. Bueno, profe, gracias por la info. Nos vamos a poner a investigar. Sí, averigüen, que ese derecho creo que lo tienen. Bueno, nos vemos en la clase que viene, cualquier cosa me escriben. Bueno, profe, ¿Mm? nos vemos. Si tienen dudas, me mandan un mail. Les mando un beso. Chao, chao. Adiós.